shit. The whole thing I think is 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 shit. Cabres, hoy día toca reunirse a partir de el luto. Hace pocos días falleció Joey Jordison, el baterista original de Slipknot. Duró hasta el cuarto disco, creo. Cuarto, sí. Y para eso era ideal que acompañara un buen que aplicase como fanático y que lo entendiese desde esa perspectiva. Dos, que entendiera la propuesta y la importancia, porque, bueno, yo supongo que lo hablaremos más adelante, pero Slipknot es un fenómeno súper basureado por gente que de repente está más enfocado en generar juicio a partir de sus tincadas antes que presentar como una aproximación interesante a estética o historia. Y aquí hay alguien que sí entiende. Y tres, que toca batería y puta, también weas que a mí me gustaría comentar más adelante, pero creo que Slipknot fue un proyecto que trabajó en capas. Hay weas bien complejas que uno no se da cuenta que están pasando, porque igual es como súper, no sé si popero, pero es súper asequible igual. Y a veces uno no se da cuenta, y como todo lo que hay detrás, pues como se van a hacer tú como los Beatles, por ejemplo. Como que hay muchas capas y mucho efecto y mucha complejidad en una weá que es súper como escuchable. Y Slipknot es parte de eso, y creo que de hecho el carácter de que sea tan oreja ha hecho que la gente se distancie de cierta magia donde que sí sería ideal rescatar. Pues sería una buena idea traer a Don Pablo Martínez. Ya estaba acá en una entrevista, batero de histórico batero Humana, histórico batero de la otra banda de metal progresivo, y ahora de Old Tomorrows, sí. Y saludos, pues, Pablo. Sí, de hecho, bueno, por mucho tiempo, creo que todavía la entrevista que te hicimos fue la weá más escuchada en las estadísticas. No sé si habrá cumplido con el ¿cómo se llama? Como con el estilo farándula, porque de hecho, bueno, una vez que tú pusiste una historia, como que alguien en esas preguntas te puso como ¿por qué te fuiste del Tomorrows? Y tú habías puesto como la respuesta la dejé en tanto. Y hay un vuelo de gente que se fue que se vino a cagüinear, pero sí, de ahí venía la talla como de esa banda del progresivo. Al final igual soy parte de la historia de la banda, al menos los discos que grabé están ahí. Todas las weas que hice están ahí. Nunca voy a dejar de ser parte de Old Tomorrows al final. Del Agnates y el Opilion. No, Opilion se llama, ¿no? Sí, Opilion. Sí, el Opilion. Sí, bueno, la otra vez con el... Antes de darte el pase, hicimos como un repaso de la historia del metal chileno con el Raimundo Riquelme, el profe Rayado, y el Luis Vielma, el Sin Delay. Gente que habla de música en internet, y claro, la weá del Tomorrows no es menor, pues, sobre todo cuando la miráis o sea, una en perspectiva de escena, porque no hay nada parecido en Recros. Hay de repente Antártica Project, pero son otras sensibilidades, sobre todo Antártica Project, como Recros es más cercano, y una weá como bien, sobre todo en un género, todo lo que tiene que ver como con gent, con progresivo moderno, está como súper entrampado en como pornografía virtuosa que de repente no aporta tanto. El Tomorrows era súper ajeno a eso. Esa era una de las gracias que presentaba. Ya, pero ahora doy el pase para que salude. Por favor, Pablo. Hola a todos los que estén escuchando. Y nada, pues, agradecer al Nico por siempre considerarme para esta instancia, para opinar o dar mi perspectiva de lo que yo pienso sobre la música o la estética o aportar con mi experiencia en la escena o en el ámbito musical. Sí, gracias, Pablo. No, es súper buena onda también. Yo la paso súper bien. La otra vez la pasé súper bien, y ahora estuvimos un rato conversando delante y fue súper como ameno. Entonces, bacán. Ya, Pablo, bueno, tírate el tiro, explica en qué estáis,
cuenta en qué está ahí, invita a revisar en lo que está ahí. Para la gente que le interese y que te siga. Ya, pues mira, a ver, como yo creo que las cosas más puntuales que están funcionando y que son escuchables, con los chiquillos de No Pueden Matarnos a Todos, lanzamos un single hace poquito, el primer avance del EP que vamos a sacar, que debe estar muy pronto a salir, un EP de 5 temas. Probablemente vamos a sacar un single un par de semanas, si es que no es la próxima semana quizás. Y luego de eso vamos a hacer un lanzamiento, bueno, como están las condiciones de ahora, vamos a hacer un lanzamiento como una tocata en vivo y después, o sea, una tocata grabada, ¿cachai? Para poder reproducirla, y después de eso probablemente hagamos algún show en vivo con las condiciones de aforo y todo lo que está como hoy por hoy. Además de eso, bueno, y además ya estamos trabajando en música nueva con los chiquillos para hacer otro EP o un disco más adelante. Además de eso siempre estoy con los chicos de Las Horas del Descontento. Con ellos hicimos un split, participamos en un split sudamericano con hartas bandas de Colombia, de Brasil, creo que hay, de Uruguay, de Argentina. Ahí hay 4 temas nuevos de la banda donde yo participé en la composición y grabamos todo con nuestros recursos y todo. También eso anda por ahí, hicimos un par de videitos también para promocionar un par de canciones. Y fuera de eso, nada, estoy haciendo música con otros amigos más ligados como al Doom, al Black Metal, como a toda la onda más oscura, más densa, que es como lo que me llama la atención ahora. Además de todas estas corrientes con las que he experimentado mucho, que son el hardcore, el thrash con los mismos chiquillos. Estoy haciendo cosas con mi amigo el Ramón Pasternak. Tenemos un proyecto con él y con la Cristina Forno que no tenemos tiempo de lanzamiento ni nada, pero es algo que a mí me gusta mucho, aparte que disfruto mucho trabajar con ellos. Además de eso, estamos haciendo un proyecto con Cristian Olivares de Le Futray y un par de amigos más también. Ahí estamos haciendo algo más ligado a la onda de Amenra, de Culto Fluna. Y además de eso estoy participando en un par de proyectos de black metal más moderno con gente del extranjero, con los muchachos de Los Males del Mundo. Estamos ahí planificando hacer algo. No es otro disco de Los Males, sino que son ellos los integrantes de Los Males me integraron a mí para un proyecto nuevo que estamos ahí tratando de llevar a cabo, que no es tan fácil por el tiempo y la distancia, qué sé yo. Y también tengo otro proyecto con unos chiquillos norteamericanos que también es de la misma onda. O sea, es black metal, no son muy parecidos entre sí, pero eso es lo que me mantiene ocupado ahora, hoy por hoy. Entre el black metal, el doom, el hardcore y el punk. Además de, pues todo el rato haciendo las clases, haciendo mis videitos ahí. Me gusta con los videos hacer cosas de bandas que voy conociendo, por lo general cosas que me gustan. Sí, esos son buenos. Sacarle el rollo a cosas que escucho así que me sorprenden. Le saco el rollo y me quedo pegado un rato y saco las cosas. Me gusta como eso. Me desafía también, como de repente tocar cosas difíciles. Más allá de tocar los temas de Mechuga, que me los sé, que al final los toco porque de repente me acuerdo el día anterior en la noche y digo, weón, voy a hacer este tema de Mechuga mañana, weón, pa. Y grabo la weá y todo bien. O de repente como hacer mini tributo a mis bateristas favoritos. Me acuerdo, no sé, por la otra vez grabé un video de Morgan Rose de Seven Dust que me gusta caleta como toca, o Igor Cavalera, por ahí tengo guardado unos videos para hacer de él. Y bueno, las clases y con la Miriam, pues. Si la Miriam es mi pega, con la Miriam nos vamos de gira ahora en octubre para Estados Unidos. Bueno. Ella acaba de lanzar un disco nuevo, o sea, acaba de lanzar un sencillo de su disco nuevo y vamos a empezar la promoción de su álbum con este tour norteamericano que termina en Puerto Rico, y creo que ya se están abriendo shows en Sudamérica, y de hecho también hay un show para el 20 y tanto de julio, creo, o de junio del próximo año acá en el Movistar Arena. Entonces, esa es mi agenda. Entre los tarros, la pega y Miriam Hernández. Todo bueno, porque soltaste la papita sobre la arena. No pensé que la iban a abrir. O sea, creo que ya está como publicado, se pueden comprar los tickets y todo el asunto.
Ah, pero bueno, entonces. No, yo recomiendo harto lo. O sea, bueno, la música por sobre todo, pero como la música presentada como lanzamiento. Pero esos videos son re entretenidos, pues, porque hay hartos músicos de otros proyectos. Son entretenidos, bueno. Esos Sí, han salido otras covers. cosas buenas ahí. Yo he hecho covers con gente que ni conozco en persona. Y súper buena onda después también, bacán trabajar con ellos. No sé si de repente ellos imaginarán que yo soy más pesado que la chucha o que soy terrible engrupido y no, pues, bueno. Entonces como que eh, nada, pues trato de hacerlo divertido nomás, como que al final tratamos de hacer cover con la gente que sentimos que el tema que en cuestión va a sonar mejor y han salido cosas bacanes de ahí. He conocido gente bacán también. Sí, bueno. Nada, sí. Tú, bueno, ñoño, como ese es el concepto al que habíamos llegado bien antes. Eh, y es parte de lo que le da una riqueza también, pues. Pero ya, démosle. ¿O quería agregar algo más? No, creo que eso es lo que estoy realmente, weón. Escuchando harta música aquí encerrado en la casa, aprovechando y trabajando caleta nomás. Tratando de mantenerme activo con las Oye, cosas que me inquietan, pues, weón. y pregunta al margen, que igual es como un denominador común en la gente que toca batería. Mm. ¿Puedes tocar en la sección en pedales de Bleed? O Puta, mejor no, aún, no. ¿es efectivamente la más jalada de Mechuga? No sé si es la más brígida, weón. Yo siento que hay otras canciones que tienen. Yo de todos los discos probablemente hay partes que no puedo tocar o que no me puedo aprender. De todos los discos. Eh, Ya. Siento que Bleed es un tremendo ejercicio, es brutal lo que hace Jaque ahí. Además, la canción y la composición en sí es un temazo de como 7 minutos, ¿cachai? 8 Sí, minutos, weón. Y es brutal, es brutal. Pero sí, hay un montón de secciones de esa weá que no he practicado y que probablemente no tengo el tiempo para hacerlo tampoco, entonces de repente como que me frustro y me prefiero tocar otra weá. no, ahora le doy la primera. Ah, sí, lo he ¿Es intentado, no me así? sale tan bien, weón. No me sale tan bien. No, qué compleja esa wea. Sí, peludísimo, weón, O sea, peludísimo. esa como anécdota que dice que lo que se demoró el weón en grabar todas las otras canciones de Lobsen fue al mismo tiempo que se demoró en grabar Bleed, hasta que se le Sí, hizo. pues, sí, según cuenta las entrevistas que el mismo Jaque ha hecho, se demoró varios meses en terminar de sacar esa canción para poder grabarla. Dificilísima, po, weón. Sí, no, el culiao ahora lo toca varias veces al año en vivo. O sea, bueno, ahora no, pues por la pandemia. Pero antes esa era la modalidad. Sí, pero igual Mechuca ya tiene 3 giras súper extensas armadas. Tiene una con Converge, tiene una con Ah, sí, Gira cacho. en Ardor. Ya tiene varias cosas armadas. Oye, Converge, qué buena banda, man. Esa banda. Tremendo. Habría que revisarla en este podcast en algún momento. De todas maneras, pues, weón. Converge es más importante que la chucha. Sí. Y no solo para lo que la gente cree. Onda, Tal ¿cómo lo cual. explico? Si vos querés más panqueta, ¿cachai que los descenden, sí o sí? Sí, no soy muy fan de Descendants, pero los cacho. No, pero una de las gracias de Descendants es que sí, o sea, porque el disco más clásico de los Descendants es de hardcore punk, pero la weá es un tremendo aporte para el hardcore melódico y para el pop punk, no siéndolo. Como lo Claro. que pasa con Modest Mouse también, los buenos aportaron caleta al post-hardcore o al Midwest emo y haciendo indie rock. Y Converge yo creo que anda por ahí. No en el sentido que, no en el sentido que se antepusieron, pero sí que los guanes haciendo una cosa igual aportaron mucho en otros lados. Sí, caleta, weón. Sí, De todas maneras, con lo estético, con las letras, la temática. sí, no, y el sonido también. Sí. Hay gente que le cuesta harto encasillar a Converge en género. Sí, de más, pues, weón. Porque, ¿sabes? Desde los primeros discos, el Jane Doe, y después el We Love, We Leave Behind, y el disco El Dusk, son similares, pero hay una propuesta bien caezona ahí. Tiene mucho que ver también con la temática. El Jacob Bannon, el artista que está por las letras, el vocalista y también el arte. Hay una weá muy, muy completa ahí. No es solo
los tarros y los riffs, tiene que ver también con lo que los güeyes están diciendo. Sí, no, y envejeció súper bien también con Verge. Yo lo encontré bien la cagada porque igual hay momentos para decir que el disco más importante de Converge es el Jane Doe. Igual no es de los primeros, pues. Entonces, y el All We Love We Left Behind también, como que tiene hartas cosas que decir para ser parte del periodo más tardío. Sí. No, sí, envejeció súper bien Converge y sigue siendo tema de día de hoy. Ya, démosle con Slipknot, pues. Yo creo que hay varias formas de abordarlo. Una, como Slipknot como engranaje y componente de la historia del nu metal clásico. Y en qué momento también, porque el nu metal es una weá que es una de las pocas expresiones musicales. Esto igual en el metal pasa harto, pero creo que el nu metal es particularmente decidor en que, bueno, igual más o menos se puede ubicar en que como que el día que se cristalice de verdad en el 94, cuando sale el primero de Korn, y ahí también hay un error porque mucha gente lo asocia a los 90, que está bien porque en efecto viene de ahí, pero no es necesariamente una década que haya quedado como sellada por eso, porque el desarrollo vino después. O sea, el primero de Slipknot desde el 99 recién, y Claro. perdón, y para el 99 están pasando otras cosas, porque el White Pony es del 2000, el Hybrid Theory de Linkin Park creo que es 2001, y el primero de System es del 98, me parece. Entonces, el primero de System no sé, pero por lo menos el Toxicity ya ahí te estoy armando un panorama de metal alternativo, que es una guay que la gente suele confundir, y al mismo tiempo, si miráis para atrás, tenéis como retroactivo como a Incubus, Fate No More, o Primus, o Infectious Grooves, que claro, hacían fucking metal, pero al mismo tiempo eran un aporte retroactivo, y igual que de repente no encajan necesariamente en el nu, pues, como Rage Against the Machine o Limp Bizkit, que corre más en la vereda del rap metal, pues. Entonces, el nu fue una hueá bien particular y con un desarrollo bien como peludo para gente que como con más dificultades para separar una cosa de otra, que está bien en el fondo. Si todos comparten elementos comunes, el único que se distancia es como el alternativo, porque después se transforma en otra cosa, como con Catatonia y bueno, yo diría que del White Pony en adelante como que hay más una propuesta radicalmente distinta. El Around the Fur yo creo que todavía es nu. ¿Tú qué decías ahí? Es que no sé si la palabra nu realmente encasilla las cosas, weón, porque siento que el Live is Peachy y el Around the Fur no tienen nada que ver con los discos de Linkin Park. Por eso, a mi punto de vista, ¿cachai? Yo creo que Linkin Park es alternativo desde el primer minuto. ¿Cachai? Sí, pues igual que Incubus. Y no sé, como que a mí me gustaba más el término agro. Y siento que, no sé, discos como el Chaos AD es agro antes del agro. Sí, ese lo encasilla todo en realidad. Eso es como el término más general. Como funk, también, rap, sí, alternativo. también está Cold Chamber, también está Snot. Sí. Tienen que ver más, que quizás son menos raperos y más Sí, bueno. agro, ¿cachai? Deftones tiene un poquito de rap. Korn también tiene un poquito de rap, pero yo siento que si redondeáis los discos, no tienen mucho que ver con esa weá. Y después, bueno, Deftones, yo siento que Deftones con el White Pony se pegó un salto para otro lado y se transformaron en Deftones. Y yo no sé si hay otras bandas que... Bueno, en la actualidad yo escucho bandas actuales que se parecen mucho a Deftones, pero no sé si son nu metal o agro metal. Son una banda influenciada por Deftones. Para mí Deftones es una pura wea. Onda, no sé si después del White Pony Deftones ya no se parece en nada a Korn. O sea, si hablamos del tercer disco Korn, el Fall of the Leader, no se parece en nada a lo que estaba diciendo. Claro, pues sí, yo creo que Deftones no es los primeros dos, así como con rapeo, o sea, rapeos con hip hop y la wea. White Pony una wea mayor también, como que la propuesta es mayor, como que es más, no más complejo como en virtuosismo, pero
apunta a más cosas, pues, ¿cachai? Y no, yo te encuentro toda la razón, o sea, no hay por dónde meter a donde fuera el mismo saco que o Adrenaline también, que O sea, Adrenaline y Diamond Ronda Eyes Furry o el... igual son súper distintos también, pues, weón. Sí, es verdad, el primero igual es más como... Es súper Slash. visceral, weón. Es Sí. muy raro, weón. Pero hay una weá muy única ahí, pues, weón. Yo siento que la weá como que empezó a encasillarse cuando empezaron a salir bandas iguales entre sí, que mezclaban mucho del rap con el metal, ¿cachai? Siento que Limp Bizkit es como Sí, Limp la más Bizkit. popular de esa weá, pero en esa época estaba, no sé, pues, One Minute Silence, está Head P, pues, weón. Head P también es de la misma época, y esos weones sí que son rap metal, pues, weón. Claro. Como Rage Against the Machine, si Rage Against the Machine tiene una pata muy Esos son los en el hip primeros hop weones así clásico. como... Claro. medio Beastie No como un Boys, pero, weón. decorativo. Es que Beastie Boys yo creo que no alcanza a ser metal. Eso es como... No, ni cagando. Me refiero a que como que los Rage son más cercanos a esa volada. Sí. Y no sé si tampoco alcanzan a ser verdadero metal. O sea, tienen riff y toda la weá, pero así como metal, weón, no sé. Yo no encuentro que sean igual de violentos que la Ronde de Fur, por ejemplo. O igual de violentos que el Adrenaline. O igual de violentos que... o densos, porque encuentro que el Korn es denso, weón. Es duro, así, oscuro. Sí, ese es súper hip hopeado también. Y como que el contexto apunta a eso. Como que hay partes que sin guitarra, como muy... Harto, o sea, claro, con harto beats onda- bajo ahí, como onda bien. pose- Esa es como sí, la weá claro. media hip hopera que tiene la weá. Sí. Y el Light Speechy también es brutal, weón. Encuentro que ese disco es muy bueno de Korn, weón. Y si no Sí, fuera por no sé. Wicked, que ese tema que rapean con Chino Moreno, no sé si encuentro mucho rap en la weá. Porque ya Claro, Korn no, ya sí. tenía una identidad, ¿cachai? Como que siento que los buenos estaban explayándose en su identidad misma. Lo mismo que Deftones, siento que de la Adrenaline a la Ronde de Fur hay una diferencia, pero sigue siendo Deftones. Y después ya lo Sí. mismo que lo estaba hablando recién del White Pony, y después el mismo Deftones. De hecho, Sí, mi eso es favorito bueno. probablemente el Deftones. Sí, el favorito de hartos también. Sí, Deftones, puta, es que claro que el White pone una weá tan importante que Opaca de repente. De hecho, por ejemplo, Opaca es el homónimo, pues, porque es el que viene después. Y el otro, el que se habla harto, es como el Saturday Night Quiz, que según sé, como que le dieron mucho bombo en su momento y quizás por eso pasó, pero no sé, el Diamond Eyes, como que creo que la historia, por muy bueno que sea, lo hizo pasar como un disco más para ñoño de Deftones. Y el Coin No gané es preciso, sobre todo porque para la época no habían weas así. No habían weas. Claro, no, con No You ese Can y nivel. Diamond Eyes son dos discazos. Sí. Creo que podrían ser un puro disco esas dos weas. ¿Y te gustó el último? El OMS. Sí. No sé si es Eso de fue esos una de- discos con los que me quedé pegado escuchando los caletas, como me pasó con el Deftones o con el White Pony. Pero yo creo que eso también responde más a la wea que me llena más ahora. ¿Cachai? Yo estoy como en otra parada, no sé. Sí, eso es más como Pero quizás agarra weas un de loco Death que- Heaven así. A un loco que está descubriendo Deftones y, puta, no sé, pues, weón, yo descubrí Deftones en el 90 y tantos, pues, weón. Entonces, para alguien que es más fan del Koinoyo Can, que capaz que el disco de ahora también es una rayada de papa, y bueno, yo encuentro el disco la raja, me lo compré al toque. Pero, No, sí, es súper bueno, bueno. pero claro, como que en mi búsqueda de escuchar cosas distintas, después de haber escuchado mucho Deftones, puta, quizás por eso no le di tanto duro, pero lo encontré la raja. Sí, me gustó caleta, weón. No, sí, a toda raja. Y te das cuenta que toda la conversación fue sin hablar del. ¿Cómo se llama? Del gore. El gore es cuático también, Oye, weón. Igual es un buen disco, Sí. weón. Es que yo Sí, no encuentro creo que que- Deftones no tiene discos malos, weón. Yo también he pensado que el OMS no califica malo, pero es pobre en relación a otro. O sea, es el menos bueno de todos. Eso, weá, es O sea, como- claro, como que no tiene los hits que uno espera y toda esa weá. Bueno, podríamos hacer otro programa para hablar de puro Deftones, weón. Sí, hay que le toque menos ser. No, ese Me sería pasa, entretenido. Está ahí considerado, por supuesto. Y ahora Slim, no, yo quería hacer esa observación como meter un poco la weá en el mapa y ya iremos a pasar, pues, pero creo que bandas como Pantera, por ejemplo, yo sé que no tiene nada que ver, pero para que se entienda, o sea, voy para allá. Porque ya, Pantera hacía groove, pero agarraba tantos
como elementos de weas muy clásicas y que no necesariamente tenían nada que ir, onda. Y digo como bandas que son como muy distintas en sus respectivos géneros, pero que al mismo tiempo todas como que competen en el sentido de clásico, que es como la misma fórmula que siguen ahora de weas como Avenged Sevenfold o Ghost, que es como, no sé, pues, por ejemplo, mirar a Metallica y Judas Priest al mismo tiempo, como el centro de Iron Maiden, como que no tienen nada que ver las que dije. Bueno, Maiden y Judas sí, pero son clásicos, ¿cachai? Entonces están como tomando un espíritu de... Y creo que Pantera fue uno de los primeros pasos en hacer eso, por mucho que están usando esa influencia para hacer una wea súper creativa y distinta, pues. Incluso uno puede decir que Judas Priest fue parte de eso con el Painkiller. Y eso era un poco el espíritu de los 90, como porque tenía ya de Korn para adelante una wea que no existía, pero hay otro sector antes, que igual... o sea, mira, yo siento que en los 90 había muchas bandas que hicieron weas muy únicas, weón. Sí. Fate No More, bueno, partiendo por claro. el fenómeno que venía creciendo de Metallica es una banda única. Después de Metallica salieron un montón de weas que suenan como Metallica. Sí. Pero weón, salieron weones pelando el cable como Fate No More. Pantera son estos weones que no sé de dónde chucha sacaron las influencias para hacer el tipo de metal que ellos hacen, que no se hacía en esa época, no existía. Yo creo que igual algo tiene que ver el disco negro y... Sí, es que porque esa es la otra, hay los años. Porque al final igual como hice antes, ¿cachai? Imagínate que el Unjustice for All es del mismo año que el Cowboy from Hell. Entonces, además que ellos estaban influenciados, casi seguro. No, el Unjustice es el del 89, el Cowboy es el del 90. El Cowboy es del 90, sí. Entonces no corre lo que dije sobre el negro. ¿Cachai? ¿Y el álbum negro 93, 92? 92 creo. No, 91. ¿Cachai? Entonces, obvio que los weones estaban influenciados entre ellos mismos, esa weá es innegable. Pero de todas maneras, Pantera estaba yéndola a buscar más lejos. Y en esa época también siento que hay bandas como Alice in Chains que estaban haciendo una weá muy única también. Que al final la gente como que cataloga toda esa weá como grunge. Y esa weá para mí es como... El grunge es como la temática depresiva y la camisa culiada a cuadro, pero Soundgarden con Nirvana, con Alice in Chains, Super Jam no tienen nada que ver en lo musical entre sí. No, y Candlebox y todas esas weas no tienen nada que ver, ¿cachai? O sea, para mí los primeros discos Soundgarden son como un hard rock progresivo, una wea muy rara, una pelea de cable brutal, un Chris Cornell cantando una wea y unas métricas cuáticas y toda una propuesta. Y Alice es súper cercano a Pantera, en verdad. Los primeros discos antes del Jar of Flames y esa weá, onda el Dirt, el Facelift, son como ese metal medio tejano, weón, brutal. Sí. El Dirt yo no sé, no haría la responsabilidad de que significaría decir que el metal alternativo, pero es piedra angular. Es brígido el Dirt. Bueno, y Fate No More, weón, Fate No More sí, con el Real Thing. Y con... No sé, Fate No More también aportó mucho. ¿Y sabéis quién otro, weón? Que ni siquiera es un metal. Nine Inch Nails. Su buena escena industrial también forjaron. Caleta, bueno, y el mismo Marilyn Manson, odiado, toda la weá que queráis, pero el Portrait of American Family, weón, y el Antichrist Superstar son discasos, y de ahí para adelante hizo muy buena música el weón, sino que ya como que estaba en otra esfera el weón, ¿cachai? Ya era una celebridad, tenía otro bolón, pero en su momento fue súper transgresor también. Sí, sí, será parte de esto. Género que también como por tener una pata en el alternativo, después como que pasó esta weá el post-grunge, que donde se pueden encontrar cosas muy entretenidas, o muy creativas y muy sustanciales, y claro, está como ensuciado por Nickelback, Creed, y pasa lo mismo un poco con el nu metal por culpa de weas como Mudvayne o ¿cómo se ven estos otros jóvenes? O Papa Roach también. Si el nu metal tiene como un tajo encima, una cruz, que yo personalmente encuentro como súper irresponsable. No sé, para mí como que bandas como que para mí me hacen recordar realmente la palabra nu metal son bandas como Non-Point, como Seven Dust, así como que siento que son como melódicas pero agro, ¿cachai? Sí, agro, yo creo, porque agro es como un concepto súper latino también, po. Bandas como agro, Nothing como, Face, ¿cachai? Nothing Face, Cold Chamber,
O X. Claro, weón. O Claro. las mismas, las Kitty. Cuando en los primeros discos de Kitty son agro las weonas, así. 2 riffs. Como los highlights de Korn, repetidos más veces que la chucha. Y estaba toda esa volada de como cantar medio gemido y cantar despacito, después subir. Porque estaba toda esa volada. Nothing Face No, así todo el rato. No, y el metal, como que los metaleros no lo quieren reconocer, pero es una weá tan adherida a sus principios y los metaleros culiados no salen del... Yo creo que la weá más nueva que escuchan son los Perseverance, como los que son así como metaleros clásicos y se jactan de ser partícipes de un género, o sea, de ser fanáticos de un género que fue transgresor, pero cuando la weá se puso más transgresora en contra de los principios básicos, que fue lo que estamos hablando, ahí empezó el rechazo, porque como con weas muy secas de la raja, onda, como toda esa wea, como eso es para maricones, como, ¿por qué tienen que meterlo su homofobia? Esa ridiculez, weón, no sé si es muy criolla, weón, porque es weá de ver los carteles del Hellfest. Además, pues si así fue como evolucionó ahora, Bueno, y los cabros chicos de ahora. está weón. cabeza de cartel Metallica, está Judas, está Black Sabbath, está Slipknot, está Nine Inch Nails, está Ministry, pero también está Cult of Luna. O sea, este año no está Cult of Luna, pero está, puta, desde Halum, está Mayhem, Sí, está Reigns Against, weón, toca Converge. Están todos los weones, weón. Entonces, como Sí. que esta weá de encasillar el metal entre qué es mejor, qué es peor, qué es más true y qué es más... Es una weá muy del No, fan ahueonado. no, y para mí responde una tincada, si es como, a mí me tincó que esto es, bueno, no me voy a dar la paja de argumentar porque no lo voy a presentar tampoco. Yo me acuerdo Y- de haber borrado un weón que era ¿cómo se llama esta weá? Como conductor de unos programas de metal, ¿Ya? que obviamente yo lo caché porque el weón nos invitó con el Tomorrows a sus programas culiados. Y cuando vino Korn, el Creo que weón sí como que que andaba haciendo unos comentarios así como, si tú decís que Korn es metal, no cacháis nada. Y yo dije, tal weonado, o sea, si vos Sí, realmente porque- estáis tratando de sacar las cosas del metal porque a vos te tinca que Cannibal Corpse es más metal que otras weas, es una weá tuya, loco. Korn Sí, es no. la raja y si no te gusta, está bien, así como No. a mí no me gusta Metallica y la raja. ¿Y me van a obligar a que me guste la weá? No. Pero tú estás consciente de que no vaya a cambiar la historia, porque ¿cachai? Si Metallica, o sea, los discos que hizo Metallica siguen ahí. Nadie los va a Obvio, borrar. weón. Nadie Obvio. los va a No, borrar. si yo, Y weón, no solo nadie Metallica, los va a borrar, nadie va a borrar las bandas que existen por esa wea. Bueno, todo ¿Cachai? lo respeto, todo mi respeto a Metallica y probablemente sí vacilé el Master of Puppets y sí vacilé el álbum negro en su momento, porque cuando esa weá apareció era para mí, yo estaba muy chico y escuchar Sad But True por primera vez fue una weá así, la weá violenta, Sí, pero no es de mis bandas favoritas y nunca lo ha sido. claro. Ahora pues. no le sí, voy a quitar el crédito de lo que, o sea, es después de cachar un poquito el contexto de la época y decir, mirar para atrás y decir, chucha, Metallica abrió todas estas puertas. Gracias a Metallica todos estos hueones existen. Los mismos hueones de otras bandas dicen que Metallica los influenció. Entonces como que no les podéis quitar esa hueá por mucho que no te gusten. Sí. No, o sea, para mí eso es como es un acto LSD, como que crean una realidad alterna donde Metallica, por ejemplo, esto como... Porque ahí también hay como una responsabilidad mínima, pues si tú vas a decir que Korn no es metal, lo mínimo que tenéis que hacer es decir qué es, pues, ¿no? Y obviamente no sea la paja. Y hay veces que he visto weas así como... No sé, pues como... No es metal. De hecho con Slipknot en particular es como pop, rock pesado, como sacándose géneros de Rock la pesado raja. es AC/DC, weón. Hard rock, claro, que por eso también hay como mucho gatekeeping y tomarse los géneros de forma literal y creer que una weá como que les hincha los cocos cuando algo entra en su radar con sus percepciones ahueonadas arbitrarias, porque en verdad para mí son una tincada, mientras no la justifiquen para mí van a ser una tincada. Y bueno, puta, que claro, no voy a luchar contra la historia.
Y claro, lo que tú decías es como si yo también lo escuchaba así con, bueno, ahora cuando lleguemos a Slipknot también, como es muy típico, weón. Y O sea, pero es medio ridículo que si existe el black metal, existe el doom metal, existe el thrash metal, existe el power metal, ¿por qué no puede haber un nu metal o un agro metal o la weá que sea? O sea, al final sí, es como para poder darle un color a la weá, como para que al final es como cuando uno hace una crítica de disco y dice, ya, esta weá es para fans de Mechuga, Deftones y Tool. Ah, ya, y pues esta ha sido una idea más o menos que weá vaya a escuchar. Al Sí, final de esa bueno. weá de los géneros, eso, porque lo mismo que te decía el grunge, si vos decís black metal, el black metal es terriblemente amplio, weón. O sea, los primeros Sí, discos de Mayhem no, no sí. se parecen en nada a los discos de Emperor, y los discos Y de está el Emperor sinfónico, el progresivo. tienen Entonces, weás el que se black metal parecen con tiene Cradle harto. of Field o con Samael o, weón, weas más modernas, o All Man Child o Dimmu Borgir, o te pueden gustar. Hay weones que no les gusta Dimmu Borgir, hay weones que no les gusta Cradle of Field porque son más poperos que Mayhem, y hay weones que no les gusta Mayhem porque la wea es más podrida, no sé. Y hay weones que les gusta lo podrido y está bien. Sí, no, sí, en términos de gusto, yo, y estoy cachando que tú estás en la misma, uno no va a juzgar nada. Si, de hecho, a uno tampoco le puede gustar todo, y en ese sentido uno no se puede comprometer con toda la creatividad disponible. O sea, no sé por qué uno puede aplaudir mucho a X banda chilena, no tenía idea de lo que está pasando en Francia en la escena de ese mismo género, po. ¿Cachai? Por poner un ejemplo al azar. Y A mí también me lo que decís pasó, tú, ahora que me cagué la risa, que yo estoy trabajando en un proyecto de black metal con unos hueones gringos que tocan black metal, los hueones, con estos locos de los males del mundo que son black metal, entonces están todos metidos ahí. Y ellos estaban hablando de los sellos y de las bandas que ellos conocen y todas esas weas, y yo les decía, puta cabros, ¿sabéis que yo soy profesor de batería? Tocaba en una banda que era como volada mechuga, por decir una wea, y hoy por hoy yo toco con una baladista de pop. Yo nunca he tocado black metal, y los weones abrían las pepas así, y decían, no, weón, en serio. Y yo decía, sí, pero me encanta la wea, po, weón. Me gusta el black metal, es una wea que escucho regularmente, y si porque toco con Miriam Hernández soy menos metal que vos, me importa un pico. sí, ¿no? Y Si por mí, porque me es gusta súper. el Slipknot o porque me gusta Deftones soy menos metal que vos, bueno, me importa una raja, weón. Sí. No, y insisto, es arbitrario, porque si vamos a seguir esa lógica buena de que algo nuevo que no cumple con los estándares originales no es, entonces yo también puedo llegar y decir que Carcass no es metal, porque la weá no es como Black Sabbath, y de ahí para adelante, donde Motorhead no es metal porque no es como Black Sabbath. Sí, Black Sabbath igual es súper único, por lo menos en el principio, entonces por eso insisto, es arbitrario. Si ese weón va a decir que Korn no es, claro, a menos que descarte todas las bandas del mundo que no son Black Sabbath, ya ahí sería una perspectiva honesta. Pero además que está considerando el thrash y el death, que son como las weas que más les gustan a estos weones. Y eso te Pero igual el suena. nu metal y el agro están súper ligados también al hardcore, que es como una weá que quizás Sí, está súper también. distanciado, siendo igual de violento. Sobre todo después. Claro, siendo igual de rudo y todo. Bandas como Pantera y como Sepultura o Machine Head en los 90 estaban muy ligados al hardcore, muy ligados a lo que era, no sé, pues Madball, Terror, Biohazard, El causa de el causa de, weón, bueno, es puro hardcore esa weá. porque el metal industrial con hardcore, sí. Sí, ese es otro que sale de ahí, pues. El industrial también tiene que ver con toda esa onda, ¿no? Fear Factory entonces no es metal También. tampoco. Es que claro, no, bueno, antes que hablábamos con Björk también hay de repente una wea de género entre medio, pues como, no sé si hay cachado a esa gente que le gusta decir que Björk es como rock progresivo porque les da vergüenza de pensar que están escuchando como art pop, que es lo que hace Björk siempre. Bueno, entonces que todos los hueones que les gusta Steve Wilson que se entierren, pues, weón. Claro, pues porque como que es como... Con Deftones pasa también, como que hay gente que le da vergüenza decir que tienen un periodo nu metal, entonces como que lo intentan hacer pasar por post-hardcore. Esa weá pasa sobre todo con el Adrenaline. Y es muy raro, weón, como... Porque claro, en su cerebro entienden que una weá es superior o inferior a otra, que ya está bien, hay géneros que han envejecido mejor, que han tenido la capacidad de renovarse década a década, y ya además que hay uno que no, pero... Y claro, pero esa weá es como usar
la cultura para transformar tu capital identitario, si yo soy tanto porque escucho tanto, y no estar pendiente en verdad de lo que hay detrás, pues, weón, de entenderlo, o por lo menos de revisarlo en perspectiva, como de forma honesta, sin tus prejuicios culiados, que vienen de otro lado, vienen de inseguridad, vienen de ignorancia. Entonces esa gente entorpece la discusión musical, y yo no lo voy a decir en vuelta, pero yo sé de quién estoy hablando con lo de Korn. Y ese bueno era parte de un medio, pues, como importante. Como que entrevistó a Nuclear Assault. Pero luego tener esa perspectiva, pues. No sé, weón. Pero eso, pues, vamos con Slipknot. O sea, como ahí hicimos la introducción de todo el panorama, pues. Para que Slipknot entre con el homónimo el 99. Y uno de los grandes aportes de Slipknot es poner como primera prioridad el sector más extremo, pues, ¿no? Con mucho breakdown, gutural, omnipresente, que no digo que no haya existido antes, sino que como omnipresente siempre. Y mucho tecnicismo, pues. Ahí está yo, porque él era quizás la pieza más comprometida con eso. Al mismo tiempo haciendo previa a lo que después sería el metalcore, como con una capacidad así brígida para ejecutar una weá súper popeada, pues, súper oreja. Hay canciones y canciones de Slipknot, y por algo hay algunas que son como medio clásicos del rock en general, así como que están en playlists de Spotify y cosas así, porque son súper como competentes con eso, pues. Y ahí viene, pues, ¿qué aproximación tenías tú del primero de Slipknot? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué aproximación tienes tú del primero de Slipknot? Ah, no. A mí lo homónimo de Slipknot me voló la cabeza, pues, weón. Me dejó para la cagada. Me fui a comprar un overol al toque al otro día. Así nomás te lo digo. ¿Y lo pintaste? Yo, siendo un weón súper KS palo, súper metalero en esa época, comprometido con la weá y todo, con mis gustos por Korn y por Deftones, porque eran las weas que estaban como en esa época pegando fuerte. Puta, yo escuché Slipknot y sin saber qué era, weón. Nunca vi un videoclip de ellos, nunca caché nada, así que llegué a una tienda de discos, vi la portada, no podía entender por qué habían tantos weones en una banda, y fui a escucharlo, y después de la intro empieza Sick, y Sí, no podía creer la weá que estaba pasando. ¿Cachai? Brutal a cagar, de repente un doble pedal rajado, y después sí. Cory se pega un grito culeado y que empieza a quedar la zorra, y hasta los scratch eran violentos. Entonces, y a todo esto yo escuchando esta weá, viendo el librito del disco, fuck todo, los weones con máscara así como terror, todo violento, weón. Mucho más violento que todo el agro o el nu metal que andaba en esa época, weón. Y en la Estos música eran los también, weones más estética, violentos ¿no? de esa weá. Sí. Y tenían con respecto a como el tecnicismo y la weá, el mismo Joey, y bueno, los dos guitarristas, weón, el Mick y el James, son dos weones secos, weón, y tenían harto de elementos del death metal igual. ¿Cachai? Quieranlo o no, había harto death metal en los temas más violentos del homónimo, hay death metal. De hecho, después en el Iowa los weones se pusieron más metaleros todavía. Sí, el ayuda debe ser muy brígido. Y sí, nada, weón. Me acuerdo que escuché los dos primeros temas, quedé para la cagada. Waiting Bleed, un hit radial. Creo que es como ese tipo de canción. Violento y todo también. Muy popero el coro, como voz limpia. ¿Cachai? Como que esa era la wea mea nu metal, siento que había en esa canción. No, y tiene esa onda de canciones que parten con el coro, entonces ya está ahí mentalizado, sí, para después pero, llegar. Claro, y después termina súper arriba, buenos riffs, buen final, harto grito. Después Surfacing, temazo. Spirit Out. Ahí como que está la volada, yo creo, más nu metal también, más rap metal, más rap core, sí, como queráis llamarlo. Ahí hay Spirit Out. También hay unos temas bien volados, weón, así como canciones medias raras, llenas de ruido y weas como esas baladas raras que hacía Slipknot en esa época, que eran como, no eran tan baladas como las weas que hace ahora, pero
Pero eran como esos temas lentos, bien densos, bien así híbridos de weas raras. Y termina con puro hitazo, igual que los últimos, o sea, el disco, el Iowa también tiene ese formato como que los weones, una intro pelacable, un montón de hits, después un par de temas medios pelacables y termina como con 4 hits escondidos que la gente de repente no pesca mucho porque son los últimos temas del disco. Pero no sé, por New Abortion del Iowa es el medio tema. No, el Iowa es como la propuesta del primero, un poco el chancho, por lo menos en la presentación. No literalmente como en las primeras canciones, que sí lo es, sino que también como en todo, porque además hay como más oficio, ¿cachai? Para repetir la propuesta, pero con una mejor ejecución, con ideas más creativas. Sí, siento que tiraron todo para arriba con el Iowa. Bueno, pero eso con el primer disco a mí me dejó para la cagada, no paré de escucharlo nunca más y lo encuentro brutal, güey. No, eso es para la cagada. Y no para también, pues, como... Claro. No para y mantiene la creatividad, porque discos de todos los géneros pueden sufrir de ser repetitivos. Muchos como que intencionalmente se nota que las canciones que tienen más que ofrecer están muy cargadas como al principio, pues. Para agarrar y después ya como que se pierde un poco la gracia. Pero aquí no, porque igual es un disco muy como de una línea y no se da espacio para nada. Creo que es como un interludio. Todo lo demás es como y sigue como una experiencia bien así recital. Como los tiempos que la separan, no digo que sea un disco conceptual, pero sí se nota que hay cabeza en cómo se ordenan los temas y ese efecto patel lo sigo y que también, como le digo, incita a esperar la creatividad que viene en el siguiente corte, por muy parecida que puede ser el anterior, porque las canciones no son largas tampoco. De hecho, por ejemplo, las de Korn, esas sí son malas. Bueno, las de Stone, ¿para qué decir? Pues, pero las de Korn sí son más largas en ese sentido. Y estas son bien largas, ¿no? ¿Cachai? Una tras otra. Hay como un espíritu más panqueta ahí, que yo creo que viene porque, claro, bueno, como que el metal y el punk son súper agresivos. Y quizás la gran diferencia es como el tecnicismo que hay en cada uno. Y para los dos lados, donde qué tan complejo es tocarlo hasta qué tan como detallada y como colorida en distintas perspectivas es la estructura del tema, pues, ¿cachai? Y yo creo que es lindo de repente puede ser que mantenga la capacidad de generar estructuras no convencionales o por lo menos muy creativas en cada sección, pero claro, pues, apretándolo en... Puta, tengo aquí los tiempos y pongámosle 3 minutos en promedio, 3 minutos y medio para abajo y con la brutalidad así arriba, pues como no sé, existe este típico como chiste lingüística que dice que claro, uno puede estar escribiendo algo y si usa las mayúsculas lo resalta, pues, ¿cachai? Pero si escribís toda la web en mayúscula no tiene el mismo efecto. Y si uno puede ser que haya trabajado en el Iowa y en el homónimo con puras mayúsculas, pero si estaba la sensibilidad o por lo menos lo entretenido para hacerlo durar, pues y quizás en la guitarra esa no se percibe tanto, pero si es la batería pues, y en los scratch también. No llegan en cualquier momento. De hecho creo que no llegan al tiro. Creo que en la les aparecen recién por primera vez, como si no sigue el tracklist. Y puta nada, también hay como mucha creatividad y eso es cuando me remonto a lo del metal clásico, como porque el metal tiene un poco ese espíritu, ¿no? Como pensar en una sección y ver cómo se puede desarmar y después volver a armar como con la mayor creatividad y propositividad posible y eso es lo que apunta un poco la batería constantemente, como que porque claro, hay blast, hay doble homo, toda la weá que puede ser como y también hay como mucha weá técnica, que se puede dar como efecto pornografía, ¿cachai? Que de repente es como medio innecesaria, que yo creo que aquí no es, y es parte de lo que es el himno también como un toque técnico, que yo concuerdo contigo en que para efecto como guitarra o cuerda se acentuaría más después.
Pero aquí, no es porque estamos creando pito de esto, sí, yo creo que ese weón de Joey Jordison no estaba ni ahí con comprometerse con lo que fuese más convencional. Se nota el tiro, pues, ¿cachai? En sí, como lo que ejecuta con los pedales va en otra cancha, pues, ¿cachai? Ahí sería interesante que tú te largues más, pues si querés meter teoría y toda la weá, dale, porque fuera de cómo salga esto grabado, a mí como que igual me interesa, entonces sería entretenido poder escucharlo. No en sí en particular, o como quieras en realidad. Sabes que en verdad siento que para la época el disco era súper transgresor nomás. Como que estaban llevando lo que estaba sucediendo en ese entonces al chancho. Y también está muy, muy metida la mano del Ross Robinson ahí, porque cuando escucháis los demos de las canciones, cacháis que no eran iguales y que hay mucho del Ross Robinson ahí, la intención que tiene ese primer disco, ¿cachai? Tanto como en el sonido en el sonido de todo, de la batería, el bajo, de la guitarra, todo, pero también en la weá de la velocidad, en la weá de hacer como versiones jaladas de las weas, ¿cachai? Para mí como que el primero de Slipknot es como una versión de Korn, pero así como que en falopa. Como que los weones así, están todos los weones así, al máximo, con Chetumare corriendo todo el rato. ¿Cachai? El Korn es más tirado para atrás, toda la weá, ¿cachai? Entonces... Sí, igual es complejo en lo rítmico, como que tiene harto sentido del grupo. Entonces, claro, eso encuentro yo. Y como esa weá agresiva que tienen los weones de hacer, po. Buenos instrumentistas todos, weón. Incluso el Sid Wilson yo lo encuentro muy creativo, muy seco, weón. No, son todos por ahí, pues. No, sí, yo creo que era complicado comprometerse con uno, tirar la propuesta de que en sí era creativa, y dos, que todas las performances estuviesen, no en vivo, sino que aquí en lo que está registrado, estuviesen a la altura de ese nivel de despliegue. Y ahí entran todos, pues incluso el Corey Taylor. Sí, esa weá también es cierta. Siento que Slipknot en su época en vivo era una weá increíble, pues, weón. Ya ver 9 weones en el escenario con máscara y sacándose la chucha y además la música era tan brutal que la weá era un producto completísimo y brutal en todos sus aspectos. Y con overall, ¿cómo tiene que ir el olor de ese overall después? Bueno, sobre todo el Jordanson. Bueno, era parte de una época también, como de una generación de juventud. Sí, o sea, igual los guanes básicamente tenían una propuesta, una buena propuesta, un sentido completo de lo que querían demostrar ellos. Desde las máscaras, lo que se escuchaba y lo que se leía, todo era súper congruente. Sí, también, porque claro, uno no le puede hacer el quite de lo de las máscaras y los overoles, y en general, y como después como la mitología, pues que para tal canción, creo que fue el 3, o sea, el volumen 3, que como que se fueron a una casa abandonada y armaron un estudio que... Esas weas no están en el disco, pues, ¿cachai? Como que uno solo las sabe por la mitología, que puede ser cualquier cosa, puede ser como una entrevista, un video en YouTube, pero... es parte de, y no sé si tú eres cercano a eso, yo personalmente nunca lo fui, pero también hay como un sector así más fanático, es como qué significa cada máscara, que no sé si hay para o sea, de hecho se notan como en la calidad de las máscaras, y las primeras en relación a las que vienen de la Iowa pues, sí, bueno, unas guays que compraron donde las pillaron, pero también es parte de hecho eso yo diría que también es como consecuente con esa estética tan salvaje, porque igual el Iowa es como más perfeccionista en ese sentido, en todo, en lo que suena, y puta sí, no sé si que es como el diseño tan agresivo de ese libro es rico como en lo directo que es, ¿cachai? O sea, porque también como en la primera canción, que son esos números culiados, que hay el código de barra, también te calienta y que es algo que repiten en el Iowa, y The Whole Coalition, no, ¿qué dice? The Whole Population. A ver.
Vamos a buscar. Pero es una reiteración en monólogo que tiene que ver con lo que decís tú, pues como que habla de una propuesta, habla de una estética propia y puta, claro, pues es súper recurrente llegar a Korn, incluso no puede llegar a la Raúl de Fora acá, que puede ser el más como metalero de los Deftones en la percepción clásica, pero puta, no a este nivel, ¿cachai? Como, porque eso es lo otro, como uno habla de metalero como en el sentido que es como pesado, agresivo, rápido, pero también como en lo que compone como la tesis del metal, pues, ¿cachai? Como riff, solo, igual que sea más o menos épico, que apunta a esa grandilocuencia, que son como weas muy propias del género. Aquí como que se es más consecuente con eso. Y nada, pues como que para mí también como que adhiero a que es un balazo, no sé si será tan importante como el primero de Korn, perfecto cómo repercutiría después en la historia, pero el que es una wea que no se repite es, ¿cachai? Yo siento que un poco sí, weón. O sea, el primer disco de Slipknot, o Slipknot en general, se transformó en una mega empresa, una weá que los weones tienen el Notfest y Korn no tienen el Kornfest. Claro. ¿Sí? Tiene que también yo siento que la weá de las máscaras y toda la estética es una weá que sí o sí agarra, pues, weón. O sea, yo cuando escuché la weá tenía 15 años, puta, partí a comprarme un overall y una máscara al toque, pues. Es como, no sé, mucha gente engancha con esa weá y uno cuando más... sí, pues Kiss también lo hizo, Alice Cooper lo hizo en su momento también. Rammstein lo hizo desde el primer momento. Y esa weá también llama mucho la atención y si la weá, además de todo el teatro que los weones hacían, le ponía un buen disco y una weá brutal, ya la weá es como un 10 de 10, po, weón. Sí, el primero puede ser 10 de 10. Es que una de las weas que uno tiene que cachar para definir si algo es 10 o no es como plantearse ya. El año es tanto, 99. ¿Qué otro sonaba así antes del 99? Porque eso te da la vara de lo creativo que fue, pues. Y yo diría que para el primero Slipknot no hay ninguno. Puta, yo encuentro que el primero de Slipknot suena muy parecido a Live is Peachy, la verdad. ¿Cuál, perdón? Live is Peachy, el segundo disco de Korn. Ah. Suena súper parecido, Ross Robinson, pues, bueno. La batería suena parecida. Había como un código ahí de baterías agro, que todas eran como con la caja bien aguda. Sí, esa fue las guitarras medio en cochina. Y yo siento que en el Iowa los hueones agarraron un sonido más metalero. Una hueá más pulcra, por decirlo de alguna manera, sin dejar de ser brutal. Sí. Pero qué bueno que saqué lo de la batería, pues, porque, por ejemplo, a Jordan, ¿dónde lo metís? Como... Porque, claro, en el Slipknot están estos espacios como muy bajo batería, como con la guitarra así, weando las notas altas, que es lo que se presta para el la verdad es que yo encuentro que el Joy Jordison es el gran motor de Slipknot, brutalmente. Por lejos debe ser de los bateristas más influyentes de los 90 y 2000. O sea, de lo que alcanzó a ser noventero de Slipknot, pero lejos de los bateristas de metal más influyentes así a grandes rasgos. O sea, está, no sé, weón es súper conocido, Mike Portnoy y Joy Jordison, ¿cachai? O sea, porque al final, sí, weón, mucha gente puede chaquetear al Lars porque quizás Lars no es un súper baterista, pero a Joy Jordison no lo podéis chaquetear por esa weá. No. ¿Cachai? Y entonces Joy está como en ese nivel de weones como Vinnie Paul, como Igor Cavalera, que donde escuché a Joy Jordison voy a saber que es él. ¿Cachai? Y además que el weón propone mucho. De hecho, para mí, cuando Joy deja Slipknot, hay un cambio radical en el cómo se componen las canciones a partir de esa weá. ¿Cachai? De que siento que los guitarristas no es que descansaran en lo que Joy iba a hacer, pero había mucha propuesta de Joy. Se nota que el weón es un weón muy creativo, además de tocar otros instrumentos y todo. Se nota que el weón aportaba con ideas sobre lo que le proponían, ¿cachai? Este weón, tú escucháis, por ejemplo, temas como Surfacing. Ese tema es casi toda la canción igual en cuanto a guitarra o a rítmica,
Es todo el rato esa weá. Onda, después cuando Cory empieza a cantar como el verso, está maquillada la weá, pero es la misma weá. Y no sé, vos me decías que tocara un poco. Entonces, por ejemplo, Dale, por favor. el principio, bueno, obviamente este weón cuenta y después empieza la weá, ¿cierto? La guitarra. Lo primero, yo voy contando. Después el verso, que es no, estoy súper frío y no puedo tocar el agua a esta hora tan fuerte. Pero claro, viene el verso y después la otra, como este precoro, este como puentecillo para entrar a la parte cantada también es como esa weá es puro Joy Jordison, pues, weón. Las guitarras van haciendo lo mismo, weón. ¿Cachai? Y en la otra weá toda esa weá antes del verso, puro Joy Jordison, pues, weón. Y después el mismo verso. Toda esa canción, como si la analizáis en cuanto a rítmica, batería versus guitarras, son puras propuestas de Joy Jordison. Y se compromete con los pedales en rigor. Toda la weá. O sea, ese tema tiene el riff del medio con el doble pedal a toda callampa. Esa weá no la puede tocar cualquier weá. No, por eso te digo, la guitarra se compromete con lo que suena en los bombos. Sí, de todas maneras. Por eso digo, como que siento que lo que proponía Joy era primordial para lo que sucedía con el resto de las canciones. ¿Cachai? O sea, después en el Iowa también se nota, si tú te ponías a analizar las canciones, ¿cachai? Cómo van pasando las weá, hay mucha propuesta del Joy Jordison. Muchísima. A ver, tira ejemplo ahí. ¿Cómo? Tira ejemplo ahí, por favor. Puta, o sea, no necesariamente tocando, pero... siento que Disaster Peace tiene unas baterías increíbles también, pues tiene ese mismo sistema como de intro donde Joy va variando todo lo que pasa al principio. Además de su virtuosismo y su manera de abordar las cosas, pues, bueno. Siento que a mí me pasa que, por ejemplo, con el baterista que está ahora, siento que no pasan ese tipo de weas. ¿Cachai? Como que siento que este weón es más plano para hacer las cosas. Como que ser como un sueldo, así. O sea, me imagino. Como más comprometido. Sí, yo lo encuentro bueno, veo los videos, lo encuentro la raja, pero escucho las canciones y no me pasa lo mismo que con el Joy porque siento que la propuesta del loco es más simple nomás, ¿cachai? Como que no se le ocurren las mismas weas, por decirlo en palabras súper básicas, ¿cachai? El Joy Jordison siento que vos le pasaba ya algo y el weón te lo transformaba en otra cosa con tal de ir a buscarla un poquito más lejos, ¿cachai? Sí, no, te creo, y se nota lo rápido que se compromete el resto con, y no como compromiso onda humano, sino que como es la misma música, por eso yo recalco el tema de los pedales, pues como que de ahí viene que Mechuga sean así, pues como insisto, como en los pedales, pues, ¿cachai? Como que hasta las weas que se hacen con las manos pueden aparentar arreglo, no arreglo como en el sentido negativo, sino que arreglo la misma música, pues. Y eso es como un poco las bases del gent y de los breakdown y todas esas weas, pues. Sí, pues. No digo que la haya inventado él necesariamente, pero esa era como la filosofía. Y ya llega un momento donde el metal está como tan acostumbrado a eso que, claro, pues es lógico que, por ejemplo, si Slipknot saca una wea ahora, como que sea el paso lógico, ¿no? Como guitarra. Sí. O sea, siento que también, bueno, en ese aspecto hay bandas que influenciaron mucho toda esa weá sin querer hacerlo o sin que se les dé el crédito porque que merecen por eso. Bueno, obviamente Mechuga y todo, pero Fear Factory tiene muchísimo de esa weá. También, pues. Pantera tiene muchísimo de esa weá. Hay gente que lo remonta Dream Theater. Sí, pues weón. Onda el Awake para mí es como un poquito de Pantera y tiene mucho de esa weá de juntar el bombo con la guitarra y hacer rítmicas entre las dos cosas, hacer riff entre la guitarra y el bombo y esa weá como que es... Bueno, y Metallica, el Justice for All tiene mucho esa weá. Sí, yo también lo pensé en One, puede ser que es como... Porque además One es una canción más conocida que la chucha fuera del metal, claro. También, pues. Pero, puta, está lleno de temas brutales que tienen mucho lenguaje de ese tipo, ¿cachai? Como rítmica apretada. Sí. Sí. Alguna vez leí que la primera vez que se hizo esa weá fue en el Darkness Descends de Dark Angel.
¿Te has fijado? No sabría decirlo, weón. Ya. No, hay como... Es bien en Justice for All. O sea, no es la propuesta ni cagando, pero... Tienes un momento así, po. No, y la weá ahora es código, po, onda. Lamb of God no existe sin esos códigos, porque ¿cachai? Gojira no existe sin esos códigos. Correcto. O se desarma, por lo menos. No, esa weá No ya sé. es una tendencia que está ahí para siempre, pues, weón. Después de réplica, después de temas como los temas de Fear Factory, después de Dino Cazares y después de Mechuga, ya esa weá. Todos los weones empezaron a hacerlo. El metalcore está lleno de esa weá. Sí, el metalcore gira en torno a eso. Lo del break, po. Ahí fue una revolución, porque también hay gente que no sé, pues como la parte rápida de Raining Blood de Slayer, hay gente que apunta que eso es un break, po. No lo voy a parar, y empieza el solo. ¿Has cachado que esa weá la toca Joe Jordison en Heretic Anthem? ¿Hace ese código? El mismo. El mismo break, exactamente el mismo break. Bueno. Claro, bueno. Ese tipo, ¿cachai? Con ese tipo de weá salía Joe Jordison. Sí. Culeaba metía esas weas cara raja. Y ahí está la pata en una tendencia a hacer un metal más clásico, po. Que eso digo que es como el espíritu Pantera para adelante. Y es lo que Slipknot tiene más, weón. Sí, y Slayer también, weón. O sea, que Slayer estaba de antes. El Slayer, el Divine Intervention también, que esa weá es del 94, creo. Esa es no metal también. O sea, no es no metal, pero tiene la onda. Tiene harto hardcore esa weá. Sí. Pero sí, o sea, weón, yo creo que el Joe Jordison es un pilar fundamental del sonido inicial de Slipknot. Y de la batería moderna. O sea, yo siento que a muchos weones influenció por su forma de tocar, por su propuesta, ¿cachai? Por cómo abordar las cosas, ¿cachai? No era un weón que se quedara pegado en lo clásico o... Yo siento que el Joe Jordison siempre estaba tratando de ir a buscar la weá más lejos. No, y se nota, y ahí hay una sensibilidad muy creativa, pues, ¿cachai? Sobre todo cuando uno lo compara con cómo funciona el código del Gent ahora. Como no sé si viste esa música que es como un youtuber así como con una guitarra 8 cuerdas y con una batería electrónica atrás, como que no está ofreciendo nada, en verdad, pues. Es como un bajo y una guitarra secundaria como comprometida, insisto, como con los bombos. Y como, claro, y el bueno hace como unos solos arriba, que es una tendencia que igual se repite en bandas más como convencionales, pues, no como un youtuber o una wea así. Y el que dije que, claro, que este weón que está en el inicio de esa wea le da ese toque creativo, pues, no sé, onda. Hay espacios para que el weón respire, como en People Equal Shit. Que hay una parte donde queda la batería sola, como dándole, pues, no sé, de repente, no me acuerdo si fue antes o después de empezar a grabar, pero como que hablamos del Sound of Perseverance, que también se ven esos lujos. Claro, igual sentido en energía, si la weá está con tripa. Claro. Ese tipo de exhibiciones. Y nada, pues bueno, hay gente que habla del Iowa como lo contrasta con los primeros discos de Swans, que mantenían como, o sea, no sé, para intentar entender esa tesis, como que van en una línea como muy caótica y muy como en el espíritu del industrial, pero claro, no tenía ese carácter salvaje, si esa es la otra weá, como que se replica en todo, po, y se nota por cómo suena también, porque quizás fuera de la guitarra la voz, claro, una weá súper visceral, porque yo no sé si es como gutural hecho y derecho, como un raspado muy intenso, que en la batería, claro, por lugares como los que hablábamos recién, ahora que el culiao le ponía. Y de la verdad que esa weá como que no se transmite tanto, porque como tienen un overall, es como un uniforme, como que no les podéis ver la expresión facial. Pero que los culiados le estaban poniendo le ponían, po. Sí, po. No, y también es como que siento que Slipknot es como de esas, no sé si mega banda por decirle el nombre, pero esa banda habían, todos los guanes son buenos y especiales, aportaban a la banda, ¿cachai?
como no sé, por Pantera también pasaba lo mismo, que eran 4 hueones secos, ¿cachai? Que aportaban mucho. En este caso, de repente la gente no sabe mucho, pero el Paul Gray, el bajista que murió de Slipknot, era el hueón que componía casi todas las canciones. Sí. Entonces, hueón realmente aportaba mucho. Además de los otros 2 hueones, los guitarristas, que son los hueones que tocan la raja. El Joey, que era un hueón brutal. Y Corey Taylor también, que estaba al máximo. Yo siento que en los 3 primeros discos el hueón estaba, pero así al máximo. Y los otros hueones también, o sea, el Sid Wilson en los Scratch también es un hueón descuadrado. El loco de los samplers pasa piola, pero ese hueón es la cama de todo lo que sucede. Y los percusionistas, bueno, el Sean, que el payaso, se hueón en el cerebro de la hueá, pues ese hueón inventó Slipknot. A ese hueón se le ocurrió toda la hueá. Claro. Claro, sí, claro, pero efectivamente, pero la gran gracia, por lo menos desde la visceralidad y la creatividad, es lo que hemos hablado todo este rato, pues, como qué tanto aporta cada uno por sobre esa base. Ahí tenéis cómo son ahora, pues. Claro. Porque la base es la misma, pues. O la idea general. No sé, yo encuentro que, o sea, en verdad yo le perdí la huella a Slipknot desde que se murió, desde que se fue el Joey, en verdad, y como que incluso el Great Chapter tampoco me gustó mucho. Una hueá muy personal, pero no me gustó mucho el Great Chapter. Y de ahí como que no le siguió la huella a la hueá. Tienen uno nomás después de eso. Creo. Es como que se le hace súper poco, como hace 2 años, creo. We Are Not Your Kind, algo así. Ah, sí, y esa weá como que al final encuentro que esa weá es como tratar de colgarse de lo que hacían al principio de alguna manera. Sí, ese es un efecto súper nostálgico y... Claro, porque claro, eso es como un mensaje que los weones daban en los primeros home videos que tenían, así, una weá muy así. Y al menos yo siento la falta de estos 2 weones. Del Paul Gray y del Joey Jordison, caleta. Y también como que, no sé, quizás es como hablar un poco de más, pero encuentro que el Corey Taylor ya es como una celebridad culiada. Sí, No falta que el weón cosa. termine haciendo entrevistas como Oprah. ¿Has visto esa weá Nostalgia Critic The Wall? No, weón. ¿Pero sabéis lo que es? No. Puta, te lo resumo. Es un culiao que se llama Doug Walker, con muy mal humano, de como chistes sobre violación, cubrir acosadores. El culiao hizo un disco parodia del The Wall de Pink Floyd, que se llama Nostalgia Critic The Wall. Y ahí canta Corey Taylor, pero la weá es ridícula, anda así, porque él The Wall, sí, te sabes todas las canciones, igual que toda la humanidad, y pues claro, vos cambias las letras y como que se burla de la obra y lo entiende tan mal. Pero eso es un punto aparte, si la weá es que para ese tipo de weá se presta Corey Taylor y... ¿Cómo se llama la otra weá que tiene? Stone Sour. Sí. No y sé ahora si sacó un disco solista. Ah, sí, también. Es verdad. Así como con unos videos terriblemente estrafalarios y tocando piano de cola, no sé, weón. Sí, cada uno tiene que priorizar, fijarse en qué tan creativo es lo que está ofreciendo. Que en ese caso no es, pues si, bueno, a mí me interesa preguntarte como que, cómo te parece frente al All Hope Is Gone. Que es como Claro. O sea, un intento no sé, igual medio raro de ejecutar, porque sí es metalcore, derechamente. Claro, pero claro, igual es como una mirada súper personal de la weá. O sea, yo no tengo nada que decir de Coliterlo, pero weón, que haga la weá que quiera. Claro. Si a mí no satisface mis gustos actuales la weá que el weón hace y a otros weones les encanta, está todo bien. Pero bueno, a lo que iba yo más que nada es como a la diferencia entre el Slipknot inicial hasta el Subliminal Verse a lo que es ahora. Y sobre todo como la falta que siento que le hacía el Joey Jordison a la weá. Por eso digo, a pesar de que esté en el All Hope Is Gone, que ese disco igual es complicado. O sea, no es malo, pero es complicado. O sea, es de los discos que ya no me pasó mucho con la weá nomás. Sí, es que mal en todo caso. Yo no soy de esa gente que
cree que un artista se debería comprometer con lo primero que hizo. Hay muchos ejemplos de donde las weas más creativas y el mayor deporte que hicieron no tenían nada que ver con lo que partieron, pues. O sea, a ti te gusta Mechuga, vos piénsalo así. Puta, pero todos los discos de Mechuga son... Sí, pero... No, pues, pero... Si Mechuga se hubiese quedado en el Destroy Erase Improve, el mundo no tendría el aporte que sería el Obscene, po, ¿cachai? Como los Beatles, ¿cachai? Yo siento que en el Violent Sleep of Reason los hueones volvieron caleta en el pasado. Hay cosas que yo puedo escuchar en el Contradiction Collapse o en el Chaosphere, caleta de Chaosphere en el Violent Sleep of Reason. Abro el Chaosphere. Imagínate si quedan en el Chaosphere y nunca le regalan al mundo Catch 33, por ejemplo. O el Nothing. O el Nothing. O el Obscene. Bueno, pero sí, sí, por eso. ¿sabes? Yo agradezco caleta que la evolución de ellos y me encanta también lo que han seguido haciendo hasta el día de hoy. El Chaosphere suena terrible banqueta, man. en la producción. Pero sí, por ejemplo, igual es súper como hecho en casa, igual ese disco. Sí, se nota. No, Mechuga era aparte como un escenario súper de transición en el metal, donde quizás no se pudieron agarrar firme hasta que salió el Obscene. Por mucho que pudieron haber hecho weas súper creativas, entonces yo el Catch 33 lo encontró como una wea mayor y me da pena que no se hable tanto de él. No sé, bueno, a mí me pasa que con el Obscene yo siento que toda la gente rayó con Bleed y ahí los weones se hicieron conocidos. Sí, no, yo comparto con eso. No escuchaba la wea de antes, weón. No, sí, pues pico ver como las fechas donde partieron, como que todavía estábamos en el thrash metal ahí, en su apogeo, y los weones que están haciendo eso, pues. Y que no sé si yo comparto lo de Bleed, pero creo que algo positivo si los puede ubicar en el radar, en el mapa. De todas maneras, sí, bueno, lo que uno más quiere es que a los buenos les vaya bien. Sí, no, yo lo uso porque Bleed puede ser incluso medio un meme, pero esa weá del Bleed es perfecto. Yo no sé si se pueden argumentar muchas cosas en contra. Puta, para mí el Obscene es un disco que me costó escuchar, pero que es de mis favoritos. El mismo tema Obscene lo encuentro así descriteriado. Sí, es acuático, ¿no? Dancers of the Surveillance Systems. Uy, weón, es tremazo, conchito madre. De hecho, a mí me hizo más sentido. También, me hizo mucho más sentido todo ese disco después de escuchar la weá en vivo, weón. Después de escuchar el Ophidian Trek y después de verlo en vivo, como que me hizo todo mucho más sentido. El Catch, todos esos discos me hicieron mucho más sentido después de verlos la primera vez en vivo. Como que los weones, siento que los Mechuga hoy por hoy como que unifican su música en vivo. Como que tocan temas súper antiguos y lo hacen sonar como actuales, ¿sí? Como si fuesen de ahora. Y así mismo el Violent Sleep of Reason como que se junta con toda la weá, ¿cachai? No, y se nota que los guanes ya cacharon que son un clásico y quieren apostar a eso, tú que los viste y los teloneaste. Piensa como en la forma en la que entregan canciones del Colos, por ejemplo, que es un disco que en la producción de repente no busca ser tan potente, no busca ser como tan con los hocicos, pero lo entregan como clásico, como para qué decir la Future Breed Machine, también pues como es la forma en la que se entrega, ¿entendí? Y de ahí para el Obscene también, pues el Obscene yo creo que tiene eso un poco en el espíritu, por algo Dancers parte así, por algo el disco parte con Combustion, que como era más rápida de esa época, pues antes había más rápida. Pero sí, al final Mechuga probablemente cuando le han preguntado sobre lo que vienen ahora, lo que van a hacer ahora, los buenos dicen, weón, vamos a seguir haciendo Mechuga porque eso es lo que es la weá. Si esperáis escuchar voces limpias en Mechuga, estáis cagados a la cabeza. Claro. No, y tiene un futuro esplendor. Hay gente que dice que después del Obscene murieron, que son dos nomás, pues el Colos y el Violent Sleep. Quizá era la concha de su madre. El Colos se fue, pero esa weá le falta inyección. Colos es brutal, weón. Sí. Sí, no, sí, los únicos problemas que uno puede adherir son como los de
como inyección en la producción y el Violent Sleep yo no entiendo cómo se ninguna. Como que una weá que no me entra en la cabeza. Decir que es repetido, porque esa es como la que le tiran, porque ya la weá llegaron a un punto donde no innovan y para mí solo se puede decir eso no habiendo escuchado. Mechuga. Es que esa es la weá. Cuando a mí, mira, yo que vengo escuchando Mechuga muchísimos años, a mí toda la gente me decía lo mismo. Es que es muy rítmico, como que tocan todo el rato lo mismo, ¿no, weá? 0-0-0-0. Ándate a la concha de tu madre, se nota que no hayas escuchado la weá. Escuchaste Bleed, Sí. Escuchaste New Millennium Alliance Christ, con esa weá te quedaste. Escuchaste Stenga y ya, esa weá es Mechuga. Se nota que no has cachado ni un riff, se nota que no has escuchado y me encima y las tres que dijiste son súper distintas, pues. Sí, pues, al final siento sí. que esos weones no han escuchado la weá realmente. No han escuchado Behind the Sun, no han escuchado los temas ricos del Colos. Bueno, el Colos tiene los mejores temas, bueno. Sí. Y el Colos igual es como el más, bueno, obviamente sin contar el caso Certified. Como bien dijo, pues, porque la weá como que parte arriba y termina abajo, no en calidad, pues, sino que como en que tan arriba la pelota está ahí. Bueno, ahí invítame para cuando hagáis el programa de Mechuga también, porque ahí sí que podemos estar hablando toda la razón. Mechuga y de eso. Y ahora retomemos Slipknot entonces. Yo no puedo decir tanto más que agregar en realidad, porque claro, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en que a ver, el Hobbies gana es otra cosa. Y el 3 puta, la onda sí es más o menos similar a los primeros dos. No sé si así el estándar de yo siento que los hueones después del Iowa y después del Subliminal Verse se abrieron a otras cosas. Experimentaron con las baladas, con las canciones limpias, con otras cosas. Pues igual los hueones musicalmente yo siento que no se pueden, como hablábamos recién, no sé si ellos querían quedarse atrapados haciendo el mismo Slipknot del primer disco. Claro. Y después, puta, además, pues, es cosa de lo que hablábamos también de ver cómo Corey Taylor en la weá que está haciendo ahora tiene mucho que ver quizás con lo que a él le gusta hacer hoy por hoy y la evolución que ha tenido Slipknot, pues. Quizás ellos están más en una volada de experimentar. Y claro, la evolución sustancial llega hasta el cuarto. Claro. Sí, después como que siento que los jóvenes como que hacen un poco, no sé si más de lo mismo, pero entre que como que respetan a la fanaticada y le dan lo que la fanaticada quiere y experimentar un poco para sentirse ellos bien con lo que están haciendo. Supongo yo, esta weá nosotros la estamos hablando desde una hipótesis que no tenemos idea, la verdad. Lo que yo infiero por lo que escucho es como me pasa un poco eso. Pues, los buenos, por algo también tienen proyectos externos y hacen harta weá por fuera, porque siento que los buenos quizás en el mismo que, creo que como que se odian, ¿o no? Una weá así. Bueno. Quizás con lo del Notfest y todo eso ya va a ser una weá más grande. De hecho, ellos no tocan en el Notfest, pues, o sea, no en todo. Puede ser, pues, weón, por lo mismo, ¿cachai? Por eso que los weones, yo siento que todos, aparte son hartos weones, pues entonces deben tener todas inquietudes distintas a la hora de hacer música y también quieren seguir siendo Slipknot, pues, weón, ¿cachai? Si no, los weones hace rato se hubiesen sacado las máscaras y hubiesen hecho la weá que se le hubiese parado la raja, pero siento que siguen siendo un poquito Slipknot, ¿cachai? Sí, en volada lo que se tienen que comprometer, pues sí. Es como Kiss, como que Kiss es Kiss, ¿cachai? Y lo componen seres humanos distintos que tienen el derecho a hacer la weá que se les antoje, pero en el momento en el que caí derecho ahí, claro, pues estos son como ejemplos exagerados, porque hay como personalidades marcadas y una escenografía y una estética, pero anda a ser tú sin, qué sé yo, bueno, una weá como menos cuática en ese sentido, pues no sé. O weón, por ejemplo, lo que pasaba con Chuck Schuldiner, pues weón. Ese weón. Ah, claro. Se puso a hacer Control Denied porque necesitaba salir de lo que Death era y de lo que la gente esperaba de Death, ¿cachai? Sí.
Y obviamente Sí, no sé que por qué. probablemente si Chaco hubiese estado vivo, hubiese seguido con Control Denied, pero también probablemente hubiese hecho un disco de Dead haciendo Dead, ¿cachai? O sea, también podemos, como lo decís tú recién con lo de Mechuga, Frederick probablemente va a hacer más discos o produce bandas externas porque el one necesita escapar de lo que Mechuga es para que Mechuga siga siendo Mechuga. Bro. Son Sí, ese tipo de bandas. Hay weones que no les importa un pico y hacen weas distintas y pichula. ¿Cachai? O sea, Def que Heaven eso sale está muy bien, haciendo... onda. Ah, Def Heaven, sí, ahora es como ¿cachai? Heavy Black. Una wea rara. Sí. Hay casos de súper positivos, como Radiohead, por ejemplo. Ah, pero claro, otra bola. Esos guanes le achuntaron onda de lo que hay Computer al Kid y no sé si hay otro giro en estilo tan perfecto como pasar de una obra maestra a otra en géneros súper distintos. ¿Cuál digo en ese sentido? Había otro ejemplo así. Kendrick Lamar entre el Good Kid, Mad City y el Pimp a Butterfly. Pues claro, pues, no sé, bueno, y en bola esa weá existe del All Hope is Gone, como porque ahí, claro, tener la oportunidad de salirte. Que hay una weá que no tiene nada que ver con el rechazo o la aprobación que te haga la gente desde afuera, sino que también tiene que ver con, en verdad, qué tan creativo y positivo es lo que estáis haciendo. Y el All Hope is Gone habla por sí solo, fuera de lo que opine la gente o cómo lo respete la gente. Es igual. Gracias a que está Psycho Social, está Snap, que son como hits de los buenos. Sí. Y claro, eso quizás puede haber tenido un mejor futuro. Porque claro, la otra wea es como... Más que nostalgia, que es lo que hemos hablado, es como recurrente. Yo me acuerdo cuando salieron los singles del último. Y yo lo conversaba con amigos, pues y era como eso, como... Por muy parecido que suene al original, esa wea no te está dando nada. O sea, claro, los hueones ya no tienen la misma hambre que tenían en el primer disco o en el segundo. Claro, ¿no? Y Lo lograron todo, entonces igual yo siento que inspirarse desde otra vereda o inspirarse ahora desde unos hueones millonarios es distinto, pues, weón. ¿Qué depresión? Sí. O sea, pueden tener depresión de todas maneras, pero es otra depresión por otras carencias, ¿cachai? Claro. O por exceso de weas, quizás. Más que carencia, excesos, ¿cachai? Sí. Y no sé, han de ser tú, si en verdad esa idea te motiva ponerte el overall y la máscara y tocar no metal alternativo, que es como ya la onda del último. Claro. Sí, el cambia y pues cuántos años habrán tenido cuando hicieron los primeros. Sí, pues de Es todas un maneras. estilo de vida distinto. Sí, pues ya son todos los weones más viejos y toda la wea. Y puta, la gente sabe dónde encontrarnos a nosotros, que es aquí mismo y en el Instagram y en YouTube. Y tú ahí tira tus datos, pues, para despedirte. Deposítenme a mi cuenta. No sé, weón. No sé. Yo no soy muy así de promocionar tanto mis weas. Al que le gusta lo busca y el que no le importa. Que son las que se mencionaron al principio. No pueden matarnos a todos. Las obras, y claro, los otros proyectos todavía no tienen nombre, no tienen como fechas todavía. Si quieren ir a ver a la Mire Fernández, vayan a las redes de Mire Fernández. No, pero no pueden matarnos a todos. Creo que algo digno de acentuar. Porque no es una claro, banda es lo que con los y se van a sacar música. Estamos ahí con el EP nuevo y todo el asunto. Ya, pues, Pablo, muchas gracias por acompañar. De nada, Nico. Cuando quieras. Ahí me dice ahí nomás y nos coordinamos. Sí, pues. Ya, pues. Y chao al público también. Chao, cabros. Eso. Chao a todos.